Proyecto de resolución sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con su autorización, señor presidente, proceda a lectura al proyecto de resolución. El Pleno de la Asamblea Nacional, considerando que el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala como deber primordial del Estado el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Que el numeral 5 del artículo 3 y bien establece como deber del Estado el planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Que el numeral 8 del artículo 3 y bien dispone que es deber primordial del Estado, entre otros, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Que el numeral 10 del artículo 416 de la Constitución de la República establece que el Ecuador en sus relaciones con la comunidad internacional, entre comillas, promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales y el fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural. Que en septiembre de 2015 el Ecuador y otros 192 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron por unanimidad la Agenda de Desarrollo 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, cuyo propósito fundamental es erradicar la pobreza, luchar contra las desigualdades, asegurar la paz y la justicia, promover el progreso económico de forma equitativa y sostenible y preservar la vida en el planeta conteniendo los efectos del cambio climático. Que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la cual los Estados aprobaron la Agenda 2030 y los ODS, señala, entre comillas, reconocemos asimismo el papel fundamental que desempeñan los parlamentos nacionales, promulgando legislación y aprobando presupuestos y su función de garantizar la rendición de cuentas para el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos. Que los líderes parlamentarios de todo el mundo participaron de modo activo en las discusiones de la Agenda 2030 y que sus aportes fueron determinantes para que éste incluyera un objetivo específico, el número 16 sobre la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas y la creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas como el Parlamento. Se destaca en este sentido el denominado Comunicado de Quito, aprobado en la Asamblea 128 de la Unión Interparlamentaria, organizada en marzo de 2013 en esta ciudad con el liderazgo de la Asamblea Nacional del Ecuador. Que los parlamentos congregados en la Unión Interparlamentaria han destacado la función que desempeñan a la hora de implementar la Agenda 2030 y se han comprometido a participar más activamente en los procesos nacionales de planificación del desarrollo sostenible, plenamente involucrados en la adopción y aplicación de legislación, la consignación presupuestaria para lograr objetivos concretos y la supervisión eficaz de los gobiernos para asegurar que cumplan con sus obligaciones internacionales. Que la Unión Interparlamentaria, junto con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, instancia en la que la Presidencia de la Asamblea Nacional de Ecuador tiene a cargo la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales, han forjado una alianza para promover una participación más eficaz de los parlamentos en la implementación de la Agenda 2030 y los ODS. Que en diciembre de 2016, en el encuentro desarrollado en la ciudad de Panamá, los delegados de la Unión Interparlamentaria y el Parlatino recomendaron a los parlamentos, entre comillas, trabajar a través de líneas partidistas para construir el apropiamiento y la voluntad política de implementar los ODS en sus países y sugirieron como una primera acción en esa dirección que, entre comillas, cada parlamento considere la adopción de una resolución parlamentaria sobre los ODS. Que la Visión 2030, desarrollada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2017-2021, se articulan de modo expreso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entrelazando la agenda internacional con los objetivos nacionales. Que los derechos humanos representan un marco legalmente vinculante y una orientación para la ejecución de la Agenda 2030 y que los objetivos de desarrollo sostenible contribuyen a la realización de los derechos humanos a través de metas específicas. Que el Ecuador comparte el compromiso global para eliminar las causas multidimensionales de la pobreza y reducir las vulnerabilidades de las personas más excluidas.
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales determinadas en el numeral 21 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, resuelve: artículo 1. Comprometer a la Asamblea Nacional con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo lema es, entre comillas, no dejar a nadie atrás, en el proceso de desarrollo y en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Artículo 2. Adoptar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como referente obligatorio para el trabajo de la Asamblea Nacional y de sus comisiones legislativas permanentes, grupos parlamentarios y demás instancias legislativas y administrativas. Artículo 3. Fomentar la promulgación de leyes, la aprobación de presupuestos, el seguimiento a la acción gubernamental y la representación de los intereses de la voluntad del pueblo soberano, a fin de viabilizar el óptimo cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030, de modo articulado con el Plan Nacional de Desarrollo. Artículo 4. Garantizar procesos legislativos y de fiscalización que sean inclusivos, participativos y representativos, que respondan a las necesidades de todas las personas, en particular de los menos favorecidos de la sociedad y de los grupos de atención prioritaria definidos en la Constitución. Artículo 5. Recomendar a la Presidencia de la Asamblea Nacional la elaboración de un plan de acción para la difusión e implementación de la Agenda 2030 y los ODS en la Asamblea Nacional. Artículo 6. Solicitar a las instituciones del Estado en los distintos niveles de gobierno que procuren articular sus acciones en favor del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas planteadas en la Agenda 2030. Disposición General Única. Comunicar a la Presidencia de la República como representante del Gobierno Central del Ecuador y a las demás instituciones que conforman la administración pública a fin de que den cumplimiento a la presente resolución. Hasta ahí el texto, señor presidente.